Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, especialmente en el apasionante mundo de las celebridades y los rumores que las rodean. Vamos a hablar de uno de los actores más queridos y talentosos de los últimos tiempos, que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su innegable atractivo, el mismísimo Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es pura intriga y revelación. Y antes de que nos adentremos en los detalles, recuerden que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido exclusivo y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Can Yaman, un nombre que evoca pasión, éxito y por supuesto muchísima atención mediática. Lo hemos visto brillar en producciones que se han convertido en verdaderos fenómenos, y cada uno de sus pasos es escrutado al milímetro por sus fans y por la prensa. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimas telenovelas o de sus proyectos cinematográficos, aunque son fascinantes. Hoy nos vamos a centrar en un aspecto mucho más personal, en una reacción que ha llamado muchísimo la atención. Y es que, como saben, a veces una simple mención de un nombre, un apodo, o una referencia inesperada puede desatar un torbellino de emociones y respuestas. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con Can Yaman. Imaginen la escena, un evento, una entrevista, un encuentro casual, y de repente se pronuncia un nombre. Un nombre que por alguna razón, tiene un peso especial para él. ¿De qué nombre estamos hablando? ¿Quién o qué pronunció esa palabra mágica que provocó una reacción tan peculiar en nuestro querido Can? La verdad es que el misterio ha estado circulando y las especulaciones han sido muchas. Y nosotros, como siempre, hemos estado investigando a fondo para traerles la información más precisa y fascinante. La historia se remonta a un momento específico, y si bien los detalles exactos de la situación pueden variar según la fuente, el núcleo del asunto es la reacción de Can Yaman ante una mención particular. Se trata de un nombre que, al ser pronunciado, hizo que el actor mostrara una mezcla de sorpresa, quizás un poco de incomodidad, y sobre todo, una profunda curiosidad. La forma en que reaccionó no fue la que uno esperaría ante una pregunta o un halago común. Fue algo más, visceral. Como si ese nombre tuviera el poder de transportarlo a otro lugar, a otro tiempo, o a una memoria que prefiere mantener en privado, o tal vez, justo lo contrario, algo que le genera una especial ilusión. Para entender mejor esta reacción, debemos considerar el contexto. Can Yaman es una figura pública de renombre internacional. Su vida privada, aunque él intenta mantenerla lo más reservada posible, siempre está en el ojo del huracán. Cada relación, cada amistad, cada detalle de su día a día, es analizado y comentado. Por lo tanto, cualquier mención, por mínima que sea, puede ser interpretada de múltiples maneras. Y en este caso, la reacción de Can fue tan particular que alimentó aún más el misterio. Se dice que fue en el marco de una entrevista, donde se le preguntó sobre diferentes temas. En un momento dado, el entrevistador, quizás buscando una anécdota o simplemente jugando con los nombres que han estado asociados a Can a lo largo de su carrera, pronunció una palabra. Un nombre. Y la cámara captó la expresión de Can. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, su respiración pareció detenerse por un instante, y hubo un ligero tic en su rostro que muchos interpretaron como una señal de que ese nombre le decía algo. No fue una sonrisa de satisfacción, ni tampoco un gesto de enojo. Fue algo más sutil, más complejo. Entonces, ¿qué nombre fue ese? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las teorías son varias. Algunos sugieren que podría tratarse de un nombre de una expareja, alguien con quien tuvo una relación significativa y que, al ser mencionado, le trajo recuerdos agridulces. Otros apuntan a que podría ser el nombre de alguien de su pasado, quizás un antiguo amigo o incluso un familiar, cuya mención le trajo una onda de nostalgia. Y no faltan quienes creen que podría ser algo relacionado con sus inicios, con alguien que jugó un papel importante en su carrera, y a quien quizás no ha tenido la oportunidad de agradecer públicamente. Pero, ¿qué fue lo que dijo Can Yaman ante este nombre? Esta es la parte crucial de la revelación. Cuando se le interrogó directamente, cuando se le preguntó por qué esa mención le afectó de esa manera, Can Yaman respondió de una forma que, lejos de disipar las dudas, las avivó aún más. No dio una respuesta directa y tajante. En cambio, optó por una evasiva,
pero una evasiva cargada de significado. Dijo algo así como, ese nombre bueno es un nombre que trae consigo. O muchas historias. Historias que quizás no todos conocen. Esta respuesta fue interpretada por muchos como una confirmación de que el nombre en cuestión tiene un pasado importante para él. Muchas historias. Esa frase encapsula un universo de posibilidades. ¿Son historias felices? Historias de amor. Historias de superación. ¿O quizás historias de desafíos y aprendizajes? La ambigüedad de su respuesta es lo que ha fascinado a tantos. No cerró la puerta a ninguna posibilidad, sino que la abrió de par en par, invitando a todos a especular. Algunos medios de comunicación, siempre ávidos de titulares, han intentado conectar ese nombre con relaciones sentimentales conocidas de Can Yaman. Se han mencionado nombres de actrices con las que ha trabajado y con las que se rumoreó que tuvo algo más que una relación profesional. Pero la reacción de Can no parecía ser de simple recuerdo de una antigua relación. Había algo más profundo, algo que iba más allá de lo superficial. Y es que cuando vemos a Can Yaman en pantalla, lo percibimos como un hombre seguro de sí mismo, carismático, y con una gran conexión con su público. Sin embargo, esta reacción ante un nombre específico nos muestra una faceta diferente, una capa de su personalidad que quizás no es tan pública. Nos revela que a pesar de su éxito y de su fama, sigue siendo un ser humano con emociones, con recuerdos, y con esas pequeñas particularidades que lo hacen aún más interesante. Hemos analizado detenidamente su lenguaje corporal en ese momento. La forma en que sus ojos buscaron un punto fijo, como si estuviera reviviendo una imagen en su mente. La ligera tensión en su mandíbula. Y esa sonrisa fugaz, casi imperceptible, que apareció y desapareció en cuestión de segundos. No era una sonrisa de alegría desbordante ni tampoco de incomodidad. Era una sonrisa melancólica, quizás nostálgica, o tal vez una sonrisa de quien guarda un secreto bien guardado. Y es aquí donde reside el gran encanto de las figuras públicas. Que a pesar de estar constantemente expuestas, logran mantener ciertos rincones de su vida privados, generando así un aura de misterio que nos atrae aún más. La reacción de Can Yaman ante ese nombre es un ejemplo perfecto de cómo un detalle aparentemente pequeño puede desatar una ola de curiosidad y debate. Ahora bien, ¿cuál es la implicación de todo esto? ¿Por qué debería importarnos la reacción de un actor ante un nombre? Porque nos recuerda que detrás de la fama, de los personajes que interpretan, y de las portadas de revista, hay personas con vidas complejas, con pasados que los han moldeado, y con emociones que a veces se manifiestan de formas inesperadas. Y es precisamente esa humanidad lo que conecta al público con sus ídolos. Can Yaman es un actor que ha logrado conectar con millones de personas a través de sus interpretaciones. Y esta anécdota, aunque breve, añade una nueva dimensión a su figura. Nos invita a pensar en la persona detrás del actor, en sus experiencias, en sus recuerdos, y en aquellos nombres que, para bien o para mal, tienen un significado especial en su vida. La forma en que manejó la pregunta, evitando dar una respuesta concreta pero dejando entrever que había una historia importante detrás, es una muestra de su inteligencia y de su habilidad para mantener el control sobre su imagen pública. No se dejó arrastrar por la especulación, pero tampoco la rechazó por completo. Simplemente dejó la puerta abierta a la imaginación. Para aquellos que siguen de cerca la carrera de Can Yaman, esta reacción ante el nombre es una pieza más del rompecabezas que conforma su vida. Nos da una pista, una pequeña ventana a su mundo interior, y nos invita a reflexionar sobre la importancia que las personas y los nombres tienen en la construcción de nuestra identidad. La clave de esta historia no es tanto el nombre en sí, sino la reacción que provocó. Es la demostración de que por muy famosos que sean, los artistas también tienen sus talones de Aquiles, sus recuerdos sensibles, aquellos que pueden sacudirlos en un instante. Y en el caso de Can Yaman, este nombre fue el detonante de una reacción que ha generado mucho interés. En conclusión, la reacción de Can Yaman ante la mención de un nombre específico ha sido un enigma fascinante. Su evasiva, cargada de significado, ha alimentado las especulaciones y ha añadido una capa de misterio a su ya de por sí cautivadora figura. Nos ha mostrado que detrás del brillo de las cámaras, hay un ser humano con un pasado, con historias y con esos nombres que sin duda, dejaron una marca imborrable en su vida. La forma en que él mismo definió ese nombre como portador de muchas historias, nos invita a todos a reflexionar sobre la complejidad de la vida de las celebridades y sobre los hilos invisibles que conectan su presente con su pasado.
Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las revelaciones y los misterios que rodean a Can Yaman. Agradezco enormemente su compañía y su atención. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue ese nombre? ¿Qué tipo de historias creen que se esconden detrás de la enigmática respuesta de Can? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Pertenecer a esta increíble comunidad es gratis y muy gratificante. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más sorpresas y revelaciones. Hasta pronto.